Mi relación con la mujer de mi hijo mayor siempre ha sido complicada y recientemente llegó a un punto crítico. Un día, ella me dirigió palabras muy duras: no me gusta nada de ti y queremos vivir solos con nuestra familia. Así que lárgate. Aquellas palabras me impactaron profundamente y me recordaron a la época en que tuve que dejar la casa de mis padres. Sentí que la historia se repetía y que ahora me estaban echando de mi propia casa. La frustración y la ira se apoderaron de mí y decidí que no toleraría ese trato. Con determinación en mi voz, anuncié que me iría y comencé a recoger mis cosas. En ese momento, me prometí a mí mismo que no perdonaría jamás a la mujer de mi hijo mayor. Era hora de poner mi plan en acción. Me llamo Sandra Clark y este año cumplo 61 años. Técnicamente estoy jubilada, pero sigo teniendo la suerte de trabajar. Ya no voy a la oficina todos los días. A veces me paso por allí y asisto a reuniones, pero la mayor parte del tiempo trabajo desde casa. Mi hijo mayor cree que ya no trabajo, lo cual no es cierto. Me quedé viuda a los 40 años. Ahora vivo con mi hijo mayor y su mujer. La casa familiar pertenece a nuestra familia desde hace mucho tiempo. Es un poco vieja y necesita algunos arreglos, pero siempre me ha encantado. Por eso me costó irme. Nunca he tenido que preocuparme mucho por el dinero. El dinero del seguro de mi difunto marido sigue casi intacto. He podido vivir cómodamente sin preocuparme por mi futuro. Aunque pueda parecer que tengo una vida fácil, hay algunas cosas que me molestan. Sobre todo la mujer de mi hijo mayor, Jessica. Tiene un carácter fuerte y a menudo chocamos. Esta tensión no empezó hace poco. Se remonta a la primera vez que nos dijo que se iban a casar. Todavía recuerdo la ropa que llevaba cuando vino a conocernos. Se presentó con un chándal que parecía algo que llevaba en el instituto. Dijo que quería ser sincera con nosotros, pero no pude evitar encontrarlo un poco raro. No es que mintiera exactamente, pero daba la sensación de que se esforzaba demasiado por demostrar algo. También es muy discutidora e inteligente, lo que puede ser un reto. No entendía por qué mi hijo mayor la había elegido como compañera. Más tarde me enteré de que Jessica fue la que lo persiguió. Es atrevida. Eso hay que reconocérselo. Y también es atractiva. Creo que mi hijo, un poco ingenuo y protegido, cayó rendido a sus encantos. Incluso después de que decidieron casarse, las cosas no cambiaron mucho. Por decirlo amablemente, es directa. Para ser franca, a veces le falta sentido común en su forma de actuar. Tenía muchas ganas de oponerme a su matrimonio, pero me recordé a mí misma que era lo que mi hijo quería. Así que me callé y ahora nos enfrentamos a las consecuencias de esa decisión. Después de que mi hijo y Jessica se casaran, él insistió en que viviéramos todos juntos en nuestra casa familiar. Pensé que Jessica no estaría de acuerdo, pero en realidad le pareció bien la idea. No tardé mucho en entender por qué. Sin embargo, una vez que empezamos a vivir juntos, Jessica nunca movió un dedo para ayudar con las tareas domésticas. Me lo dejaba todo a mí: limpiar, lavar la ropa, cocinar. A pesar de ser ama de casa a tiempo completo, había dejado su trabajo cuando se casaron. Yo trabajo a distancia y no tengo que ir a la oficina todos los días, sigo teniendo menos tiempo libre que Jessica. Mientras trabajo con el ordenador, Jessica hace comentarios que menosprecian mi trabajo, diciendo que no soy más que una loca. Al principio lo ignoraba para evitar discusiones, pero cada vez me molestaba más. Jessica, ya que tienes tiempo libre, ¿podrías ayudarme con la limpieza?, le pregunté, dándome cuenta de que estaba acostada viendo la tele. Me miró con disgusto, suspiró dramáticamente y contestó: no hago las tareas domésticas por tu bien, madre. ¿No ves que es una pena que no aprecies mi consideración? Tenía una extraña teoría según la cual si no hacía las tareas domésticas, sería malo para mi salud. Según ella, las personas mayores necesitan mantenerse activas y hacer tareas domésticas me haría sedentaria y posiblemente me llevaría a la demencia. Así que en realidad me estaba haciendo un favor al dejar que yo me ocupara de todo. Su razonamiento era tan extraño que me dio dolor de cabeza. Luego dijo algo aún más chocante: acepté que viviéramos juntas para evitar que holgazanearas, madre.
Lo dijo con una media sonrisa, dejándome sin habla. Cada día me arrepentía más de haber aceptado vivir juntas. Hacer todas las tareas domésticas mientras Jessica me vigilaba no era más que una tortura. Harta de la situación, decidí hablar con mi hijo mayor. Pero no era para quejarme de Jessica. Decidí mudarme a un apartamento donde pudiera vivir sola. La casa actual es vieja y tiene muchas escaleras, lo que me resultó difícil después de lesionarme la espalda el año pasado. Hablé con mi hijo sobre las dificultades de vivir aquí y luego me mudé a un apartamento, aunque sentí que Jessica me había echado. No me arrepiento de haberme ido. El nuevo apartamento es de alquiler. Puede que sea un poco grande para mí sola, pero tengo una habitación lo bastante grande para que mis nietos puedan quedarse en el futuro. He diseñado el interior a mi gusto y me siento como en mi propio castillo. Pero mi felicidad no duró mucho porque Jessica empezó a venir todos los días y a quedarse hasta tarde. El nuevo apartamento es muy bonito, ¿eh? Quizá demasiado grande para ti, mamá, dijo Jessica, descansando en el sofá. ¿Por qué no vuelves a tu antigua casa y haces las tareas domésticas? Es por tu salud y tu longevidad. Es increíble que Jessica me diga que vuelva a mi antigua casa y haga las tareas durante el día. Es tan egocéntrica que me abruma. Ya me he mudado. Necesitas tomar responsabilidades como esposa. Yo me encargo de todas las tareas aquí y mis chequeos médicos siempre están bien. Jessica, no tienes que preocuparte por mí. Pero Jessica se dio la vuelta, ignorando mis palabras. Ignorar cualquier inconveniente era su táctica habitual. Sin embargo, seguía viniendo a mi apartamento todos los días. Hace poco dijo que era demasiado problema volver a casa y acabó pasando la noche aquí. La casa de mis padres y este apartamento están a solo 15 minutos a pie. Fue mi hijo mayor quien me sugirió que viviera más cerca de casa de mis padres porque estaba preocupado. Su preocupación hizo que me entristeciera un poco al dejar la antigua casa un día que había salido a hacer recados relacionados con el trabajo. Volví por la tarde y me encontré con una sorpresa. Para mi sorpresa, Jessica había entrado sola en mi apartamento. Parecía que había usado la llave de repuesto que le había dado a mi hijo sin que yo lo supiera. «Ah, bienvenida de nuevo», dijo sentada en el suelo delante de la tele sin ni siquiera molestarse en levantarse. «Jessica, esa llave de repuesto es solo para emergencias, no para que entres cuando no estoy en casa». Me sentí incómoda sabiendo que había estado en mi apartamento mientras yo no estaba. Era la primera vez que se lo decía con firmeza. Parecía sorprendida, ya que solía dejar pasar las cosas rápidamente. Me miró molesta, pero me mantuve firme. «Eres una suegra muy difícil. No soporto eso de ti». Jessica empezó a gritarme. «No soporto nada de ti. Ni siquiera en este apartamento somos una familia, así que deberías irte». Con eso, trató de empujarme hacia la puerta. Parecía que Jessica no soportaba la idea de que yo viviera en el apartamento. Le molestaba que ellos siguieran en la vieja casa mientras yo estaba aquí, lo llamaba injusto. «James está pagando el alquiler de este lugar, ¿verdad? No sería extraño para nosotros, su familia, vivir aquí. Eso es lo que significa vivir por encima de tus posibilidades». Jessica parecía pensar que mi hijo pagaba el alquiler del apartamento. Eso explicaba por qué seguía apareciendo por aquí. En su mente, el apartamento debería haber sido para su familia. «Bien, me voy», dije con firmeza, mirándola fijamente. Acepté mudarme en 3 días, lo que pareció sorprenderla delante de sus narices. Llamé a una empresa de mudanzas y les pedí que vinieran en 2 días. Mientras Jessica se iba, satisfecha, yo la miraba marcharse, planeando ya mi próximo movimiento. Fiel a mi palabra, me mudé. Mi nueva casa era un apartamento especialmente diseñado para personas mayores. Decidí probarlo durante 2 semanas. Entregué las llaves y los documentos del contrato de alquiler a Jessica, solicitando un cambio en el contrato a través del agente inmobiliario al propietario. Por suerte, conozco al propietario desde hace mucho tiempo, así que se mostró flexible y complaciente, lo cual fue un alivio. Mi hijo mayor estaba furioso con Jessica por echarme. Incluso está pensando en divorciarse. Pero a Jessica no parece importarle. De hecho,
Ha empezado a vivir sola en mi apartamento, diciendo, bueno, entonces vamos a vivir separados. Me sorprende lo atrevida que es. Pero en 5 días, Jessica sabrá la verdad. Mientras trabajaba desde casa, mi teléfono empezó a sonar incesantemente. Era Jessica llamando. Me lo esperaba, así que tenía preparada una grabadora para registrar la conversación. Pulsé el botón de grabar y contesté la llamada. Perdona, madre. ¿Qué pasa con el alquiler de este apartamento? Porque tengo que pagarlo. Jessica empezó a despotricar en cuanto cogí el teléfono. Parecía nerviosa. Bueno, Jessica, tú eres la actual arrendataria, así que es justo que pagues. ¿Hay algún problema? Mantuve a propósito un tono tranquilo y relajado para molestar a Jessica. Parecía aún más agitada, pero no se echó atrás. ¿Pero James no pagaba el alquiler aquí? Ni siquiera estamos divorciados todavía, así que no debería pagar James. Jessica le había contado a mi hijo mayor lo del alquiler y él le aconsejó que me llamara. La verdad era que mi hijo nunca había pagado el alquiler. De hecho, yo le mantenía económicamente. Después de jubilarme, seguí trabajando como consultora y asesora, ganando un buen sueldo. De hecho, ganaba más que mi hijo. Le había estado ayudando en secreto porque Jessica solía gastar mucho. Fue una época de malentendidos. Jessica originalmente era yo quien pagaba el alquiler de ese lugar. Nunca le hice pagar a James ni un céntimo. Jessica pareció sorprendida y pillada desprevenida por la verdad. Rápidamente dijo lo que quería y colgó el teléfono enseguida. Me puse en contacto con mi hijo mayor y le puse la conversación grabada. Yo también lo estaba aguantando, pero ya no puedo más. Tú sientes lo mismo, ¿no? Sabía que mi hijo estaba agotado de lidiar con las deudas de Jessica. No importa la edad que tenga como madre, no puedo evitar querer ayudarle. Algunos dirán que soy demasiado blanda, pero yo creo que es natural como madre. Mi hijo le contestó en voz baja, me divorciaré de ella. Yo también estoy cansado. Entonces sígueme. Le conté mi plan y le di instrucciones. Primero, le pedí que se tomara unos días de permiso pagado a partir de hoy. Luego le dije que sacara sus pertenencias importantes en silencio y sin avisar a Jessica. No queríamos que se diera cuenta de que había un camión de mudanzas porque podría estar cerca. Le dije que sacara sus cosas lentamente durante la noche, manteniéndolo discreto. Las pertenencias importantes fueron llevadas a una casa unifamiliar que yo había encontrado como nuestra nueva residencia. De este modo, el plan avanzaba sin que Jessica se enterara. 3 días después, Jessica volvió a llamar, sonando aún más nerviosa que antes. ¿Por qué estás tan alterada? ¿Por qué estás tan alterada? Igual que la última vez. Mantuve mi tono deliberadamente relajado mientras Jessica sonaba demasiado ansiosa, casi en estado de pánico. Madre, nuestra casa está en venta. Y he recibido una llamada de mis padres diciendo que mis pertenencias han llegado a su casa. ¿Qué significa eso? Jessica me explicó que sus padres habían recibido sus pertenencias y que nuestra antigua casa estaba ahora a la venta. Parecía que mi hijo mayor había seguido mis instrucciones. Había enviado las cosas de Jessica a casa de sus padres y puesto a la venta nuestra antigua casa, dejándola vacía. El arrendador me dijo que si no podía pagar el alquiler, debía marcharme. Pensé que debía consultarlo con James. Y cuando llegué a casa, había cadenas y un candado en la puerta y no podía entrar ni aunque hubiera un cartel de se vende. Jessica estaba casi histérica. Debe haber sido un shock para ella volver a casa. Ya he firmado un contrato de venta con un agente inmobiliario. Ya no podemos acceder a esa casa. Jessica empezó a expresar toda su frustración. En primer lugar, ya no soy tu suegra, ¿verdad? Ayer, James debería haber pedido el divorcio. Lo firmaste, ¿verdad? Ahora tú y yo somos extraños. Ayer, mi hijo mayor había solicitado el divorcio en la oficina municipal. Resulta que Jessica había firmado los papeles hacía tiempo. Amenazar con el divorcio parecía ser una táctica que ella usaba a menudo. Mi hijo solía creer que Jessica cambiaría algún día. Después de todo, ella era la persona que él amaba lo suficiente como para casarse.
Una vez me dijo que se sentía atrapado y que tenía que ceder a sus amenazas de divorcio. Pero parece que mi hijo por fin se ha dado cuenta de la verdad. Firmó los papeles del divorcio que siempre había utilizado como palanca y los presentó. El divorcio se ha tramitado oficialmente. Siempre solías decirle a James que podrías divorciarte en cualquier momento. ¿Estás feliz ahora que las cosas han salido a tu manera? ¿Jessica? Podía sentir a Jessica conteniendo la respiración al otro lado del teléfono. Quería replicar, pero parecía no tener palabras. Debía de sentirse frustrada. Además, estoy preocupada por ti después del divorcio. ¿Cómo te las arreglarás para vivir en ese apartamento sin trabajo? Mudarse también cuesta dinero y es duro. ¿Cómo te lo has podido permitir? Jessica ya no ocultaba su rabia. Me gritaba y me insultaba. Había dicho que se había casado con mi hijo por la herencia que había recibido de mi difunto marido. Sin embargo, yo controlo toda la herencia y ella no puede tocar ni un céntimo. A pesar de casarse para saldar deudas. Gritaba que nada le iba bien. Por supuesto, me aseguré de que mi hijo también escuchara esta conversación. Si llegaba a un acuerdo de divorcio, planeaba usar la grabación como prueba. Pensé que era el final, así que esperé pacientemente a que Jessica terminara su rabieta. Estuvo hablando durante unos 15 minutos sin pausa. Al final, empezó a suplicarme ayuda. Llorando, me confesó que su familia la había repudiado. Sin ningún otro sitio a donde ir, suplicó mi ayuda. De repente me di cuenta. Algo no había encajado en la boda y ahora lo entendía. Jessica no tenía a dónde ir, ni un hogar al que regresar. A pesar de sentir un poco de lástima por ella, no podía ignorar las consecuencias de sus actos. Disculparse ahora no cambiaría nada. Ahora somos extraños. No hay nada más que discutir. Buena suerte con tu vida a partir de ahora, dije antes de terminar la llamada con Jessica. Me sentí aliviada. Parece que Jessica ha causado problemas en el trabajo de mi hijo mayor. Me dijo. Las cosas se intensificaron hasta el punto de involucrar a la policía cuando volvió a casa. A Jessica, que se había quedado en el piso sin pagar el alquiler, el arrendador le cambió las llaves mientras estaba fuera. Ahora ni siquiera puede entrar en su propio apartamento. Podría haber intentado ponerse en contacto conmigo o con mi hijo, pero habíamos cancelado nuestros teléfonos y teníamos otros con números nuevos. Solo puedo imaginar la desesperación que sintió cuando se dio cuenta de que no podía contactar con nosotros. No importa cuántas veces lo intentara. Tampoco le dimos nuestra nueva dirección, así que no puede localizarnos por esa vía. Después de causar una escena en la empresa de mi hijo, ella recibió una orden de restricción. Sin más opciones, parece que Jessica acudió a su familia repudiada en busca de ayuda. Sin embargo, cuando regresó a casa, se encontró con algo espantoso. El equipaje que había enviado a casa de su familia estaba expuesto a la lluvia en el patio trasero, y ni siquiera se le permitía entrar en la casa. Lo más probable es que les hubieran cobrado a sus padres el alquiler impagado del piso. Para aumentar su enfado, he oído rumores de que se aloja en un apartamento de una organización que ayuda a personas sin hogar que no pueden gastar como ella. Parecía estresada. Cuando me crucé con ella por la calle, me quedé atónita al ver lo blanco que se le había puesto el pelo y lo seca que tenía la piel. Había cambiado tanto que al principio apenas reconocí a Jessica. Me di cuenta de lo mucho que puede afectar a una persona un cambio en sus condiciones de vida. He empezado una nueva vida en la casa que compré con la herencia de mi difunto marido. Es un dúplex, así que mi hijo puede volver a casarse cuando quiera. Por ahora, me acompaña a cenar, pero por lo demás se ocupa de sus cosas. He descubierto que esta distancia nos viene bien. El dinero de la venta de la casa de mis padres está a salvo para futuras necesidades. Pienso utilizarlo para mi hijo y su futura esposa cuando se casen. Y, por supuesto, guardaré algo para mis futuros nietos. Estoy pensando en crear en mi nueva casa el jardín inglés con el que siempre he soñado. Los días que no trabajo, paso el tiempo en el jardín cuidando los árboles jóvenes y las hierbas. Esta nueva vida llena de esperanza se ha convertido en mi rutina diaria.